Fíjese que hablando concretamente de estos temas de impunidad, pues ya veíamos, ¿no? Parte de lo que tiene que ver con la prevención de la violencia y que finalmente nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué le da confianza a un delincuente, a un sicario para desatar una balacera a plena luz del día en una zona comercial? Eso finalmente deriva en la palabra impunidad. Ante la impunidad, el delincuente se siente con toda la confianza de poder hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabe que no va a recibir un castigo. Vamos a hacer contacto en este momento con Víctor Hernández, analista en temas de seguridad. Ya, analista de casa, mi querido Víctor, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye, con el gusto, como siempre, de saludarte. Oye, a ver, dinos, por favor, veíamos hace unos momentos todos estos acontecimientos, la balacera que se registró en días pasados allá en Jalisco, ¿no? Y que de pronto nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿qué les da tanta confianza a los delincuentes? Evidentemente es la impunidad. ¿A qué se debe este grado de impunidad que tenemos en nuestro país? El fenómeno que tú describes, Magda, se conoce en seguridad pública como la teoría de la elección racional aplicada a la conducta delictiva. La teoría de la elección racional nos dice que cuando una persona va a cometer un delito pondera dos elementos. En primer lugar, la pena, es decir, la consecuencia, el castigo por la conducta criminal, y en segundo, la probabilidad de ser atrapado. ¿Cuál es el problema en México? Que, por ejemplo, tenemos un Congreso que sistemáticamente ha aumentado las penas o que ha aumentado el catálogo de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, pero no ha mejorado al mismo tiempo la probabilidad de ser detenido. De acuerdo con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Victimización y del Índice Global de Impunidad, en México alrededor del 99% de los delitos quedan impunes. Ojo, eso no significa que cuando bajemos ese porcentaje, en automático todas las personas van a dejar de delinquir, porque siempre habrá un margen de personas que incluso, aunque la posibilidad sea alta de ser detenidos, van a tomar la decisión imprudente de cometer un delito. Pero sí que es importante empezar a sentar este precedente de que en México si la haces, la pagas. Con las estadísticas actuales, más bien el mensaje que estamos enviando es incitar el crimen, porque si hay un 99% de posibilidades de éxito, pues más bien los tontos somos nosotros, ¿no? Que no estamos portándonos mal y haciendo fechorías. Híjole, qué fuerte esto que nos comentas, o sea, 99% de éxito para los delincuentes. A ver, después de revisar las cifras, por ejemplo, que presenta este índice global de impunidad en México, me fui de espaldas, Víctor, porque mencionan que el promedio de jueces que se deberían de tener incluso en el país por cada 100,000 habitantes es de 17.83 jueces. Sin embargo, en México a duras penas contamos con 2.17 jueces. Estamos muy por debajo por la media internacional, de la media internacional. Ahora, ¿eso podría explicar también parte de las deficiencias de nuestro sistema de justicia? ¿O es solamente una parte? Es una parte importante. Hay una crisis de recursos humanos, no solo en la cantidad de jueces, sino en la cantidad de ministerios públicos, de peritos que hay para procesar escenas del crimen. Quisiera darte como muestra un botón, el tamaño de la crisis de recursos humanos. Vamos a tomar un año al azar, 2017. En 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización, se cometieron 33.6 millones de delitos. Y ese mismo año, de acuerdo con información del INEGI, había en México más o menos 13,000 ministerios públicos. Si hacemos la cuenta, si hacemos la división de 33.6 millones de delitos entre 13,000 ministerios públicos, nos da de a 2,584 delitos por ministerio público. Y ojo, hay que saber que hoy evidentemente no se denunciaron todos esos 33.6 millones, solamente 9 de cada 10 delitos se denuncian, pero sí tenemos una crisis muy importante porque se nos forma un cuello de botella en el ministerio público. ¿Cuál es la forma de deshacer este cuello de botella? Sí, por un lado tiene que ver con un tema de mayores contrataciones y recursos humanos, pero también pasa por otra parte de reforma policial, que es que ya no sea el Ministerio Público quien investigue los delitos, sino que sea la policía. Esto es lo que pasa en los Estados Unidos. Cuando ocurre un delito, quien llega es la policía, es el detective de homicidios, el detective de homicidios sexuales, se recaba toda la evidencia y ya que se tiene toda la información, se le entrega a un abogado, que es el fiscal, que va a representar al Estado al momento del litigio. Pero fíjate, lo que es extraño en México es que el Ministerio Público tiene una doble función. Si es un litigante, pero también es un detective. Y además, una de las típicas quejas que tienen las víctimas al acudir al Ministerio Público es que al MP le preocupa más cuadrar el delito en un tipo penal que realmente escuchar a la víctima. Y te pongo un caso dramático de uno de mis clientes muy reciente. A esta persona se metieron a robar a su casa, se llevaron todo y a punta de pistola le pidieron que entregara las llaves de su coche para que se lo llevara.
va al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, oye, es que esto no lo puedo tipificar como robo porque tú entregaste las llaves voluntariamente, entonces lo tengo que meter bajo otro tipo penal. Y uno diría, a ver, lo que tendría que hacer ese primer respondiente, ese primer contacto, es recabar inteligencia, no ponerse a pensar o a elucubrar cuál es el tipo penal que más le conviene para esa situación. Esa es una de las muchas razones, Magda, por la que la gente no denuncia, y es otro de los elementos que hay que trabajar para acabar con la impunidad. El proceso judicial es tremendamente engorroso porque México está mórbidamente obeso de leyes, de reglamentos, de protocolos. Hay que poner a México a dieta jurídica para que las carpetas de investigación sean más asequibles. Víctor, recuerdo bastante bien cuando me mencionabas por primera vez esa frase, lo hacíamos justamente en un programa de análisis y bueno, suena un tanto gracioso, pero es una realidad, un país mórbidamente obeso de leyes que necesita ponerse a dieta, ¿no? Fíjate que llama la atención, por ejemplo, y déjame ir retomando poco a poco toda esta información que nos acabas de soltar de jalón, ¿no? A ver, en México existen 347.76 policías por cada 100,000 habitantes, una cifra mayor a la media de estos 69 países de lo que hemos venido analizando hace unos momentos, ¿no? Sin embargo, de pronto nos ponemos a pensar en cuál es la razón entonces de por qué las cosas no están funcionando, y me parece que ahí recae en una palabra clave que sin duda nos dejaste entrever en tu comentario anterior, y tiene que ver con la capacidad policial. Es que, a ver, Víctor, verdaderamente, o sea, no nada más es el país mórbidamente obeso de leyes, sino el país que le falta muchísima capacidad, que le falta muchísima capacitación de los cuerpos policiales, que bueno, pues ahora tal parece que la estrategia no está en poderlos reforzar, en poderlos capacitar, en prepararlos para fungir incluso como esos primeros respondientes, sino por el contrario, por desaparecerlos. ¿Por qué una de las principales razones para acabar con la impunidad es esta reforma policial? Primeramente, por un puro tema de cantidad. Hay muchos más policías que ministerios públicos, y el problema del sistema de justicia en México es que si bien el primer respondiente, cuando tú llamas al 911, llega la policía o el militar, te toma una primera denuncia provisional, tú tienes que trasladarte al Ministerio Público. Y si no haces ese paso de trasladarte al Ministerio Público y esperar 8 o 9 horas a que te atiendan, no puede dar inicio el proceso de investigación. Esa es una de las razones por las que tendremos que imitar el modelo de los Estados Unidos, que el Ministerio Público o el fiscal solamente entre hasta el final de la investigación, que la policía no dependa de que de pronto tenga un ratito libre el MP para poder hacer diligencias y poder hacer investigación, porque además la evidencia se pierde, ¿no? Las primeras horas, por ejemplo, en un caso de secuestro, para poder investigar los videos son muy importantes, y este cuello de botella, que son muy pocos ministerios públicos, atrasa el proceso de investigación. Ahora, tocas también un tema muy importante, que es el tema de la capacitación. Hay algunas policías municipales en donde solamente se pide secundaria terminada para poder ingresar, y claro, es evidente que es muy difícil que a una persona con secundaria terminada tú lo fuerces a llevar un proceso judicial, porque no solamente se trata de detener al delincuente, después va a haber audiencias, el policía va a tener que relatar cómo detuvo a esta persona, y esa es una de las principales objeciones que se le hizo a la Guardia Nacional. Policía Federal sí exigía un grado mínimo de licenciatura para ingresar a sus filas. El ejército mexicano solamente pide secundaria terminada, y es muy difícil poderle enseñar derecho penal, derecho constitucional, ese elemento. Falta mucha capacitación, no solo en temas de protocolos de uso de la fuerza, no solo en entrenamiento de armas de fuego, sino que hace falta ampliar y promover esta cultura del Estado de Derecho, que nuestros policías, que nuestros militares realmente sean expertos en derecho, y la realidad es que eso no está sucediendo hoy en México. En primer lugar, con la desaparición de Fortaseg, ¿no? Ese es un claro mensaje de que no es una prioridad de este gobierno en las policías municipales. Tremendo problema, porque 9 de cada 10 delitos que se cometen son del fuero común, y entonces que en principio corresponden precisamente a las autoridades locales. Y además, si tú te fijas en los programas de adiestramiento de la Guardia Nacional, están mucho más centrados en uso de armas de fuego que en aprender derecho, y entonces pues esto va a seguir haciendo que en las audiencias se pongan muy nerviosos y que los abogados de los delincuentes los hagan caer fácilmente en contradicciones, y pum, se nos caigan las carpetas de investigación.
A ver, mencionas otra parte interesante y vámonos por parte a parte de todo eso que estás diciendo. A ver, se desarrolló un estudio, si no mal recuerdo, de World Justice Project, en donde hablan de cómo se está midiendo este índice de Estado de Derecho en nuestro país, que es una frase en la que está recayendo en este momento un término. ¿Cuáles son las debilidades institucionales que tenemos en México, no? Porque, a ver, de pronto en este índice mencionan de los límites del poder gubernamental, de la ausencia de corrupción, y seguramente ya habrá quien al momento de estarnos escuchando esté levantando la ceja. El gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, Víctor, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil, la justicia penal, pues ¿de qué pie cojeamos? Creo que estamos cojeando de varios. En primer lugar, hay un inmenso problema de transparencia. Hasta fechas muy recientes se ha promovido, por ejemplo, la publicidad de las sentencias. Por muchísimos años hemos estado ciegos y sordos porque no hemos podido saber realmente cómo litigan nuestros ministerios públicos. No hemos podido hacer estudios sistemáticos para saber, oye, a ver, ¿qué es lo que pasa? Podemos detener al delincuente, podemos hacer estos grandes operativos con helicópteros que son muy teatrales, pero se nos cae la judicialización. Ese es un primer paso importante, la transparencia, poder leer las sentencias, poder saber cuáles son los puntos en los que están fallando nuestros litigantes para poder trabajar en ello. Hay también un tema, yo creo, Magda, yo creo que un poco de apatía y de desinformación. Hemos sido muy indolentes con nuestros candidatos y hemos permitido que llegue a la presidencia de la República y a las gubernaturas gente que en el fondo no sabe de seguridad pública. Así como le exigimos a nuestros diputados, senadores, que sepan al menos algo de política y economía, también habría que pedirles que tengan una formación en seguridad pública, en seguridad nacional, que sepan medir indicadores, que sepan el impacto que pueden tener ciertas reformas en la política criminal, porque lo que hemos vivido en los últimos 3 sexenios son una serie de ocurrencias, desde Felipe Calderón, que en su ignorancia, por no tener conocimiento de qué son las Fuerzas Armadas y qué es la seguridad pública, inició una guerra que ha costado miles de vidas, hasta ahora, que se nos quiere vender un simulacro de una nueva policía, pero que en el fondo sigue siendo una política de más de lo mismo. Tiene que ver, Magda, con temas de transparencia, con temas de recursos humanos. Hay que poner a dieta a México de leyes para que el derecho sea muchísimo más cercano a las personas y sobre todo vamos a necesitar mucha paciencia porque estos diseños institucionales no surten efecto de inmediato, van a tardar 2 o 3 décadas y hay que tener paciencia y esa exigencia a nuestros gobernantes de que de verdad sepan de seguridad pública y no empiecen con sus ocurrencias en campaña. A ver, entonces, como parte de este camino, la paciencia, la dieta de leyes, la capacitación a nuestros cuerpos policiales. ¿Qué más para terminar con todo esto y para poder garantizar entonces el Estado de Derecho? Hay un último tema muy importante, que es el tema de derechos humanos y legitimidad de la autoridad. No solamente los ciudadanos están cansados de la inseguridad, también las propias autoridades, al grado de que en muchas ocasiones, sea en operaciones policiales o en operaciones militares, hay órdenes implícitas de, ¿sabes qué? En esta operación no va a haber detenidos. Y pareciera que esa política es muy atractiva para muchas personas, ¿no? Había gente que después del Culiacanazo, al viejo estilo de Porfirio Díaz, decía, mátenlos en caliente. Esa política, aunque pueda parecer relativamente eficiente en un inicio, porque nos saltamos los juicios, nos saltamos la presunción de inocencia, hay que vernos en el espejo de lo que ocurrió en los Estados Unidos recientemente con las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Hubo algunas ciudades, Magda, que dijeron, ¿saben qué? Prefiero desaparecer a la policía, prefiero tener que lidiar con los secuestradores, con los asaltantes, que con los policías, porque la gravedad de la violencia del Estado, ¿no? De la violencia que ejerce un MP, un policía, un soldado, es que en principio se presume su legitimidad o en principio se presume su legalidad. ¿Y qué pasa si tú empiezas a ejecutar personas, a torturar gente? En el fondo lo que estás haciendo es una pérdida de legitimidad. Y esa es la razón por la que en muchas comunidades llega el ejército, llega la policía después de un gran evento de inseguridad y la gente dice yo no vi nada, yo no sé nada, yo no conozco a nadie, precisamente porque está muy erosionada la relación con las autoridades. Entonces, al final, y esto es algo que se sabe de contrainsurgencia, en el fondo, hacer una operación de contrainsurgencia, por ejemplo, llegar a un estado que está captado por un crimen, por la delincuencia organizada, en el fondo es un concurso de legitimidad. Es decirle, oye,
estás mejor cuidado conmigo que con el narcotráfico. Y hoy en día no podemos cumplir esa promesa. La realidad es que el Estado ha fracasado en lo económico, en lo social, en la impartición de justicia, y por eso mucha gente ha recurrido a fenómenos como la justicia por propia mano, las autodefensas, el incremento del gasto de seguridad privada, etcétera. Híjole, eso del concurso de legitimidad, como lo mencionas y que aquí estoy tomando la anotación, pues justamente me parece que el claro ejemplo de ello es Guanajuato, ¿no? Cuando volteamos a ver qué es lo que sucede en Guanajuato, pues nos damos cuenta de pronto cómo la gente verdaderamente defiende con lo que puede a los delincuentes en distintas zonas, ¿no? Porque de pronto llegan a ver más beneficio por parte de estos grupos criminales que de la propia autoridad de su estado. Qué delicada situación y vaya que es un verdadero reto el poder recuperar esa legitimidad, esa confianza en las autoridades, para iniciar con algo tan simple, Víctor, como es la denuncia, para poder continuar con la denuncia, que es el primer paso para verdaderamente derrocar a la impunidad. Muchísimas gracias, querido Víctor. Muchísimas gracias, Magda. Un saludo a todo nuestro auditorio.